buena, gente. Atención a la bomba que acaba de tirar Rolando Braña sobre el gobierno. Por otra parte, veíamos a gente preocupada porque han tenido que cambiar incluso sus consumos para el desayuno. La caída del consumo se sigue profundizando. Y por otra parte, lo que vemos que durante el Mundial y ahora, en lo primero que se sabe del gobierno postmundial es haber puesto todos sus objetivos en lograr la reelección. Lejos está este Milei que decía, bueno, no hay problema, nos volvemos a casa. Todo el gobierno está en función de la reelección. Lo primero que uno se pregunta es ¿por qué hay tanta desesperación en la reelección? Bueno, hay que decir que las estadísticas no favorecen. Buena parte de los últimos presidentes terminaron procesados, algunos como Cristina Fernández de Kirchner terminó presa. Acuérdense, de la Rúa, Cavallo, Menem, tuvieron o procesamientos o prisiones o condenas, incluso en algunos casos, como el propio Menem y Cavallo, que tuvieron una condena por sobresueldos. Alberto está procesado, Cristina está en arresto domiciliario, el único que zafó fue Mauricio Macri y Duhalde en el breve interregno, con lo cual, para ser presidente en la Argentina, bueno, hay que tener algún grado de seguro. ¿Cuál es el seguro que está buscando el presidente Javier Milei? El pacto con la corporación judicial. Se ha convertido en el presidente que más jueces ha designado en la historia reciente de la democracia argentina. En algunos casos estas designaciones tienen que ver con cosas que lo preocupan al presidente y que seguramente lo impulsan también a tener desesperación por la reelección, que son algunas causas judiciales. Nosotros en la última edición de GPS les contamos la curiosa designación de una señora que se llama Ana Juan, que es la esposa del juez Martínez de Giorgi. La designaron jueza federal e inmediatamente después la principal causa que lleva directo a Milei y a su hermana, la causa de la criptoestafa Libra, algo que se está investigando en Estados Unidos como estafa. Sacaron a los querellantes y dijeron que no era una estafa y ahora la causa ha entrado en una arena movediza y va camino a un callejón sin salida, porque además hay que decir que el fiscal de la causa, el fiscal Tayano, no ha hecho nada. Ha rechazado el informe de la comisión investigadora, lo cual podría generar un escándalo entre poderes. No ha hecho nada, el fiscal no hizo nada, el juez apartó a los querellantes, que eran los que impulsaban la investigación y habían pedido que apartaran al fiscal Tayano, y entonces la causa Libra ahora está dormida en ese mecanismo que tiene la justicia federal argentina, que es el freezer y el microondas. La mandaron al freezer, pero claro, ojo, si un presidente no reelige, no sea cosa que aparezca después el microondas y la causa se descongelen por algún vericueto procesal. Lo mismo pasó con la causa Andiza, acuérdense, ese mecanismo inmundo por el cual le robaban la plata a los discapacitados porque lo que hacían era cobrar sobreprecios en prótesis y en remedios, lo convertían en plata negra, esos sobreprecios volvían como parte de plata negra y se convertían en coimas. Esa causa también entró en hibernación. ¿Por qué? Porque la Cámara Federal le dijo al juez Ariel Lijo, mire, perite estos audios, pero los audios no fueron utilizados nunca para imputar a los que imputaron. Bueno, no importa, vaya a peritarlos. Y ahí mientras peritan los audios, Dios dirá. También han entrado en una especie de hibernación, mezcla de feria, con detalles procesales, el futuro de Adorni, acuérdense, Manuel Adorni, todo el folletín del enriquecimiento de Adorni y sus consumos postergados, bueno, también entró en una especie de freezer, seguimos esperando, se conoció el informe de la Dirección de Asistencia Financiera. Adorni no presentó la documentación respaldatoria de todo su enriquecimiento, sin embargo no pasó nada. Y José Luis Espert otro tanto, hizo algunos reclamos, pero la causa está demorada. ¿Qué es lo que uno puede intuir que va a pasar? Que Libra va a seguir congelada, que la causa Andiza va a seguir congelada, pero Adorni y Espert, que ya no son funcionarios, serán patos de la boda, y a otra cosa a ellos seguramente les espera un procesamiento que, como ya se sabe en la Argentina, un procesamiento a un caído en desgracia no se le niega, es como un café, no se le niega a nadie. La reelección, entonces, es la prioridad del gobierno ahora. Pero claro, para llegar a la reelección necesita algo clave, que es la suspensión de las PASO. ¿Por qué necesita suspensión o abolición o demolición o que las elecciones primarias abiertas y obligatorias no existan más, o por lo menos que no sean obligatorias? ¿Por qué necesitan esto? Por la situación económica, por lo que preocupa a la gente, lo que les mostrábamos en el comienzo del programa. El consumo, la caída del salario. Vamos a ver unas placas ahora que tienen que ver con las últimas encuestas, porque
Las últimas encuestas vienen demostrando, son encuestas de 3.0, la consultora de Sheila Bilker, esta encuesta se conoció esta semana, y más o menos vienen lo que nosotros venimos contando acá en el final de GPS, toda la semana, cuando vienen Sheila y Raúl Timerman, vamos contando qué va pasando en el mundo de las encuestas y qué se va midiendo. Y todas las encuestas más o menos dan esta situación. Entre un 35 y un 38% de gente que apoya a Milei, por ende que lo votaría, pero, acá viene el pero, el 63,3% ve muy mala su gestión, mala, muy mala. Y el detalle es este, el 52,2%, o sea, más de la mitad de la población cree que es muy mala, o sea que no lo votaría en ningún caso, y para que lo votara, bueno, para que esto cambiara, debería haber algún tipo de cambio en lo económico. Bien. Del 35 al 40 pueden llegar con los indecisos, qué sé yo, pero ojo con esto, este 52%, si hay un balotaje, Milei podría perder. Y esto lo saben en el gobierno, porque no es que ellos no consultan estas encuestas. Vean la otra placa que les va a mostrar este dato interesante, ¿sí? Entre los que consideran que la gestión de Milei es mala y muy mala, acá están los desencantados. Fíjense. Un 39,4% de los que votaron a Bullrich consideran que la gestión de Milei es mala o muy mala. O sea que lo votaron en el balotaje y están desencantados. Pero vean esto, un 28,7% de los que votaron a Milei, se supone que en primera y en segunda vuelta, también están desencantados. ¿Y esto por qué es? Por la economía. Vean ahora otra de las placas que les va a mostrar la evolución de la imagen de Milei. Acuérdense que en un momento dado, acá, este es el momento que gana la elección y empieza a subir, mejor dicho, empieza acá, está el azul, empieza a subir y después empieza a bajar. Y cuando se frena un poco la inflación, sube un poquito la imagen, pero vuelve a caer y ahora está acá. Mientras que la negativa sigue subiendo. Y entonces, ¿por qué? Por más que la inflación haya bajado, ya no es esa inflación de ese pico del 3,7 que hubo en marzo, ¿por qué no vuelve a subir la imagen de Milei que parecía que subía? Si hubo mundial y hubo distracción y no pasó gran cosa y lo echaron a Dorni, ¿por qué no mejora la imagen de Milei? Acá tienen las preocupaciones. Y las preocupaciones tienen que ver, fíjense, desempleo, bajo salario, pobreza, las principales, 20, 19,8, o sea, 20, 20, 20, impuestos, inflación, deuda externa, aumento de tarifas, caída de la producción, todas tienen que ver con la preocupación económica de la población. Entonces, esto es lo que genera que el gobierno dice, bueno, ok, si nosotros no logramos cambiar la bocha económica para que la reactivación, incluso, fíjense que al estilo Macri, el viceministro de Economía, que curiosamente es un chileno acá en la Argentina, el viceministro de Economía es un chileno, no importa, se llama José Luis Daza, y eso es un señor que habla un poquito más serio que Toto Caputo, es un poquito más técnico. ¿Y de qué salió a hablar? De que había brotes verdes. Acuérdense cuando Macri decía que había brotes verdes. Bien, los brotes verdes están para algunas pocas actividades concentradas que son las que generan el aumento de la actividad económica. Pero también se conocieron cifras de esta semana que dicen que volvió a bajar la actividad económica. El modelo es un modelo de dos velocidades. Uno podría decir que la Argentina está gobernada por ricos o por señores que trabajan para los ricos y enriquecen a los ricos. O sea, se llama concentración de la economía. Los sectores que generan laburo, ya lo vimos muchas veces, lo vamos a ver hoy a la noche, las metalúrgicas, las industrias, el comercio, la construcción, todo eso está para atrás y todo eso está en caída. Por eso también hay otro de los problemas que es la baja de la recaudación. El gobierno cada vez recauda menos impuestos por algo muy sencillo, porque hay cada vez menos actividad económica, sobre todo en los sectores que tienen que ver con el consumo interno. El gobierno entonces dice, bueno, lo primero que nosotros necesitamos hacer es terminar con las PASO, porque si hay PASO, el peronismo, ese 52, 55% de gente enojada se podría reagrupar. Imaginan en el gobierno que si no hay PASO, el peronismo, Cristina, Kicillof, están tan peleados que podrían dividirse ese 38-40% de electorado peronismo, dividirlo en dos, de la manera que le parezca, no sé, 21, 10 el otro, 20 y 20. Y también el crecimiento de la izquierda podría facilitar a que nadie llegue al 30%. Y si Milei llega al 40%,
y ninguno llega al 30%, gana en primera vuelta. Si esto no sucediera, cree el gobierno que tendría muy complicada, donde ahora están puesto todo esto. ¿Qué es lo que van a hacer para esto? Bueno, van a seducir a los gobernadores más o menos dialoguistas, les ofrecen obras, les ofrecen plata, les ofrecen diferentes cosas. Y los gobernadores a su vez dicen, bueno, pero sobre todo no queremos que nos pongas candidatos libertarios, porque si nos dividís el voto, puede que incluso termine ganando un tercero. Entonces también el gobierno está diciendo, bueno, te ponemos un candidato muleto como para que vos puedas ganar, o vamos en listas conjuntas y así vos te garantizas tu territorio y el gobierno puede hacer otra cosa. El gobierno también está pidiendo que las fechas en las elecciones provinciales vayan o sea, se elija también el momento de la elección nacional. Y muchos gobernadores dicen, no, mira, yo primero quiero ganar, asegurarme mi territorio y después vemos qué te pasa a vos en la elección nacional. Y también, por supuesto, alguna obra, que le van a ofrecer alguna obra pública. La otra cosa que necesita Milei para la reelección es que gane Donald Trump en Estados Unidos. Que eso, bueno, qué sé yo, Dios dirá si ganará, no ganará, si la guerra del Golfo influirá, no influirá. Pero la otra cosa que necesitan también es que gane el candidato Bolsonaro en los Estados Unidos. Y ahí se entiende por qué, insólitamente, Milei se convirtió en el primer presidente de los tiempos democráticos, y creo que el primer presidente de la historia, en ir a un país como Brasil, que es el principal socio comercial de la Argentina, a insultar al presidente en ejercicio. Algo absolutamente incomprensible. ¿Es tan incomprensible como parece? ¿O es que Milei está necesitando también para su reelección que el continente sudamericano se pinte definitivamente de violeta, que gane la ultraderecha en Brasil? Escúchenlo a Milei. Che, los micrófonos estos, ¿quién los mandó a tocar? ¿El ladrón? Si en Argentina tenemos como factor económico lo que llamamos el riesgo Cuca, acá en Brasil hoy tienen el riesgo Lula. Cuando llegamos al poder, nuestro país se dirigía a una nueva hiperinflación, la tercera de su historia. El kirchnerismo, es decir, la versión argentina de el presidiario, ¿sí? La basura calva no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado cuando sé que Lula se cansó de recibir dirigentes del exterior cuando estaba preso. Bueno, ustedes escucharon, no hay ninguna duda, la basura calva es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, uno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, el que está encargado de la justicia electoral en Brasil, que es Alexandre Moraes, un personaje muy importante en Brasil. Lula, la manera en que lo insultó. Hay que recordar que Lula no tiene ninguna causa pendiente, porque todas las causas se cayeron contra Lula. En todo caso, uno podría decir que el que está más complicado judicialmente en la foto de hoy es Milei que Lula. Lula no tiene ninguna causa pendiente, y si la justicia federal tuviera algún grado de honestidad intelectual, Milei estaría yendo a declarar, al menos por la causa Libra, que lo involucra directo, porque Mauricio Novelli, uno de los arquitectos de la estafa, habló hasta minutos antes de subir el contrato de la estafa, y el presidente mintió. O sea que en todo caso tiene más problemas judiciales en foto contra foto, tiene más problemas judiciales Milei que Lula. Claro, los tribunales de la Argentina son lo que son, ya sabemos. Entonces, este es el punto, porque uno dice, ¿y por qué se pelea Milei así con Lula? Porque necesita desesperadamente que gane Bolsonaro en Brasil. Y claro, estas cosas no son sin consecuencias. Uno puede decir, ¿qué hará Brasil con esto? Bueno, la verdad que a Brasil no le conviene tampoco pelearse con la Argentina, porque todos los veranos son miles los argentinos que van para allá, que dejan mucha guita allá, y las exportaciones brasileñas vienen para la Argentina mucho más hoy por hoy de lo que van las argentinas para Brasil. Pero también hay que decir que el escándalo creció, y hoy mismo el embajador brasileño en la Argentina fue llamado a consulta. El llamado a consulta de un embajador es el paso previo a la ruptura de relaciones. Estamos hablando de que Milei
está poniendo, está tensando la cuerda tanto como para que estemos hablando de la posibilidad de una ruptura de relaciones Argentina-Brasil, lo cual es un disparate porque haría volar por los aires el Mercosur, que a su vez el Mercosur está intentando tender en algún grado de acuerdo con la Unión Europea. Imagínense qué deben pensar en la Unión Europea. Che, estos tipos son tan serios que quieren firmar un acuerdo con nosotros, pero se pelean entre ellos. Bueno, un disparate por donde se lo mire. En términos de reelección al gobierno le van a quedar pocas de las banderas originales que le permitieron ganar a Javier Milei. El relato anticasta, después de Adorni, después de los privilegios en los préstamos hipotecarios del Banco Nación, después de los escándalos que se conocieron, después de los curros en Andís, y el relato anticasta va a quedar complicado. El relato de la moral como política de Estado queda muy complicado cuando uno mira siquiera la ley de inocencia fiscal, que no es otra cosa que una ley para favorecer que los funcionarios puedan blanquear lo que robaron en otras épocas. Es muy complicado que puedan sostener el relato moral. El relato del futuro de la Argentina, donde la economía se va a ir para arriba como pedo de buzo y todas estas cosas que prometía Milei y los jóvenes van a tener futuro, tampoco es un relato confiable a la luz de lo que pasó. Caputo, ¿hasta hace cuánto? En abril prometía los 18 mejores meses en la actividad económica de la historia argentina. No sucedieron. Desde abril para acá pasaron unos cuantos meses. La actividad económica sigue en el mismo lugar, abajo, moviéndose un poquito, a veces sube, a veces baja, no despega para ningún lado. Este relato económico del futuro lo podrán seguir vendiendo, porque vender humo es gratis, pero no se está viendo en la realidad. ¿Qué es lo que le queda a Milei como relato? La inflación. Decir, bueno, yo bajé la inflación, Alberto me dejó un 200% de inflación anual y yo la bajé un 30% anual. ¿Esto alcanzará para reelegir? Bueno, se verá, dependerá del electorado. Seguramente el año que viene harán clientelismo, el mismo clientelismo que criticaban antes, aumentarán la tarjeta alimentar, aumentarán la UH, harán ese tipo de cosas, si es que tienen plata, porque tienen otro problema con la baja de la recaudación. En fin, pasó el Mundial, todos estuvimos en modo Mundial, el país entró en un paréntesis donde lo que vimos son algunas discusiones de Milei incómodo por la bandera de reivindicación de las Islas Malvinas, pero ahora, después del Mundial, el gobierno entró en modo reelección. Y para esto parece dispuesto a hacer cualquier cosa. Bienvenidos, esto es GPS. Si te gustó el video, deja like, suscríbete y mantenete informado